Mi hijo olvidó colgar el teléfono después de nuestra conversación. Lo escuché riéndose con su esposa. Está demasiado ciego para notarlo y es demasiado estúpido para entenderlo. Estas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Yo mismo colgué el teléfono en silencio y me dirigí al banco. Un mes después, le entregué la demanda y le dije, «Nos vemos en la corte». Él estaba asustado porque sabía que era su fin, pero no se daba cuenta de que mi plan apenas comenzaba. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Gracias por la ayuda, papá. Te pagaré el próximo mes, lo prometo. La voz de Santiago tenía esa tensión familiar a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Otra emergencia. Otra factura que no podía cubrir con su sueldo de camarero. No te preocupes, hijo. La familia ayuda a la familia. Lo decía en serio, tal como lo había dicho docenas de veces antes. El teléfono se sentía caliente contra mi oreja mientras me recostaba en la silla de mi cocina, viendo cómo el sol del atardecer se filtraba a través de las cortinas. ¿Está bien? Bueno, tengo que irme. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Santiago. Esperé el clic familiar, pero nunca llegó. En su lugar, escuché el suave golpe del teléfono al ser colocado sobre una superficie, seguido de pasos alejándose. Santiago había olvidado colgar. Estaba a punto de terminar la llamada yo mismo cuando escuché la voz de Valeria, aguda y curiosa. ¿Notó los retiros de la tarjeta esta vez? Mi mano se congeló sobre el teléfono. ¿Retiros de la tarjeta? La risa de Santiago resonó a través del altavoz, fría y burlona. Está demasiado ciego para notar eso, y es demasiado tonto para averiguarlo, incluso si lo hiciera. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto tomaste esta semana? La voz de Valeria de nuevo, tan casual como si discutiera sobre el clima. $3,000. Dinero fácil. El código del viejo era patético de adivinar. ¿Quién usa su fecha de boda? La voz de Santiago se volvió distante mientras se movía por su apartamento. Ha sido tan ingenuo todos estos años. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Mi fecha de boda. La fecha en que me casé con la madre de Santiago, Elena. La fecha que había compartido con él cuando tenía 12 años, contándole cómo fue el día más feliz de mi vida. En silencio, con cuidado, colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras abría mi aplicación bancaria. Allí estaba, claro como el día. Retiro en cajero automático, $3,000. Hace 3 días, otros $2,500. La semana pasada, $4,000. El patrón se extendía meses atrás, quizás más. ¿Cómo había estado tan ciego? Me desplacé por transacción tras transacción, cada una sintiéndose como una puñalada. El dinero que había trabajado 40 años para ahorrar. Los ahorros que construí saltándome vacaciones, comprando alimentos genéricos, conduciendo el mismo coche durante 15 años, todo para asegurarme de que Santiago tuviera lo que necesitaba. La matrícula de la universidad después de que Elena falleció. Ayuda con su boda. Ayuda con el pago inicial de su apartamento. Recordé estar sentado en mi casa vacía después del funeral de Elena, mirando la carta de aceptación de Santiago en la universidad estatal. La matrícula era de $28,000 al año. Liquidé la mitad de mi cuenta de jubilación sin dudarlo. Por el futuro de Santiago, me dije a mí mismo, Elena querría esto. Ahora estaba sentado en esa misma cocina, mirando la pantalla de mi teléfono, viendo el trabajo de mi vida desaparecer de $3,000 en $3,000. Mi pecho ardía con algo que no había sentido en años. No era el dolor que me había consumido después de la muerte de Elena. No era la soledad de la viudez. Esto era rabia pura y cristalina. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, mi vecino cortaba su césped. Los sonidos normales de una tarde suburbana continuaban como si mi mundo no se hubiera hecho pedazos. Santiago pensaba que yo estaba demasiado ciego para notarlo.
demasiado tonto para averiguarlo. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. 65 años. Pelo canoso. Usando el mismo suéter cómodo que había tenido durante una década. Tal vez parecía una presa fácil. Tal vez lo había sido, pero ya no más. Levanté el teléfono de nuevo, desplazándome por mis contactos hasta encontrar lo que buscaba. Mañana necesitaría respuestas. Necesitaría saber exactamente cómo mi hijo había obtenido mi código, cuánto tiempo había estado sucediendo esto, y lo más importante, cómo asegurarme de que nunca volviera a suceder. El plan ya se estaba formando en mi mente. Mientras estaba sentado allí en la creciente oscuridad, Santiago pensaba que era tan astuto, mucho más inteligente que su viejo padre. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. El café de la mañana sabía amargo, pero agudizó mi concentración. Había pasado la noche planeando y ahora necesitaba información. Cambiar mi código inmediatamente alertaría a Santiago de que sabía sobre los robos, y yo no estaba listo para esa confrontación todavía. Primero, necesitaba entender exactamente cómo había descifrado mi clave. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me ayudara a mezclarme en mi destino. La taberna donde trabajaba el mejor amigo de Santiago, Javier, estaba en el centro de la ciudad, un establecimiento con poca luz. Si alguien conocía los detalles del esquema de Santiago, sería él. El viaje tomó 20 minutos a través de calles familiares. Había vivido en esta ciudad toda mi vida adulta. Crié a Santiago aquí, enterré a Elena en el cementerio municipal, a solo 10 millas de donde ahora estacionaba. La ironía no se me escapaba. Estaba a punto de usar esos mismos lugares familiares para investigar a mi propio hijo. El letrero de neón de la taberna parpadeaba como un latido defectuoso. Adentro, el aire estaba cargado con el olor a comida frita y cerveza rancia. Apenas era mediodía, pero un puñado de clientes habituales ya ocupaba taburetes en la larga barra de madera. Elegí un lugar en el extremo más alejado, lejos de los demás. Javier levantó la vista de lavar vasos, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Señor Roberto, no lo he visto por aquí en años. ¿Cómo le va?» «Sobreviviendo, Javier. Solo pensé en pasar por un trago rápido. Me acomodé en el taburete poniéndome cómodo. Un whisky solo, sirvió con eficiencia practicada. El líquido ámbar atrapando la luz del espejo detrás de la barra. Santiago mencionó que los ha estado ayudando mucho últimamente. Eso es muy generoso de su parte. La familia es importante». Tomé un sorbo, dejando que el ardor se asentara en mi garganta. Hablando de eso, ¿cómo está manejando Santiago sus finanzas estos días? Parece menos estresado por el dinero últimamente. La expresión de Javier cambió ligeramente, un indicio de algo que podría haber sido incomodidad. Sí, ha estado más relajado con esas cosas. Dice que descubrió un sistema. ¿Un sistema? Mantuve mi voz casual, ligeramente curiosa. Suena como Santiago. Siempre fue astuto con los números. Bueno, usted sabe cómo es con las cosas del banco. Javier limpió la barra con un vigor innecesario. La gente encuentra formas de hacer que las cosas funcionen. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Entre usted y yo, he estado teniendo problemas con mi propia banca últimamente. Sigo olvidando mi clave. ¿Cómo recuerdan ustedes los jóvenes todos estos números? Javier se relajó, aparentemente aliviado de moverse a terreno más seguro. Ay, hombre, eso es lo peor. Yo usaba mi cumpleaños, pero Santiago siempre dijo que eso era demasiado obvio. Él usa fechas que significan algo para él, ¿sabe? Como me dijo que descifró la clave de su papá probando fechas familiares importantes. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mantuve mi expresión neutral. Pensamiento inteligente. ¿Qué tipo de fechas? Bueno, dijo que probó su cumpleaños primero, luego el de su mamá, luego... Javier hizo una pausa, dándose cuenta de que podría estar compartiendo demasiado. Probablemente no debería estar hablando de estas cosas. Oh, no se preocupe por eso.
Solo estoy impresionado de que recordara todas esas fechas. Levanté mi vaso en un brindis fingido. Por los buenos recuerdos. El recuerdo me golpeó como un golpe físico. Santiago, a los 12 años, sentado en nuestro porche trasero después del funeral de Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuéntame sobre el día que te casaste con mamá, había susurrado. Cuéntame sobre cuando eras feliz. Me había sentado a su lado, mi propio dolor crudo y abrumador, y le conté todo. Cómo Elena se había visto caminando hacia el altar. Cómo mis manos habían temblado cuando deslicé el anillo en su dedo. Cómo habíamos bailado nuestra primera canción como marido y mujer. 15 de marzo de 1982. La fecha que había ingresado como mi clave 15 años después, cuando el banco requirió un número de 4 dígitos. Sí, continuó Javier, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. Dijo que era su aniversario de bodas. Bastante romántico que todavía use eso como su clave después de todos estos años. Terminé mi whisky de un solo trago ardiente. Bueno, ya sabe lo que dicen sobre los viejos hábitos. Puse un billete de $20 en la barra. Quédese con el cambio, Javier. Y tal vez mantengamos esta conversación entre nosotros. Santiago podría avergonzarse de que ha estado hablando de finanzas familiares. Por supuesto, señor Roberto. Ningún problema en absoluto. Salí de la taberna con las piernas inestables. El aire primaveral golpeando mi cara como una bofetada. En mi coche, me senté agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos de nuevo. La fecha de la boda, mi recuerdo más preciado, se había convertido en la llave de la traición de mi hijo. Encendí el motor y me incorporé al tráfico, dirigiéndome hacia el apartamento de Santiago. Era hora de una conversación, pero no del tipo que él estaba esperando. Mientras conducía por las calles familiares, me encontré ensayando las palabras que diría cuando tocara a su puerta. Santiago pensaba que era tan astuto, usando mi amor por su madre en mi contra. Estaba a punto de descubrir que vale la pena luchar por algunos recuerdos. El volante se clavaba en mis palmas mientras me detenía frente a la casa de Santiago. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Dijo que era su aniversario de bodas. El modesto dúplex se alzaba ante mí, su césped descuidado en marcado contraste con mi jardín meticulosamente mantenido. Yo había ayudado con el pago inicial de este lugar hace 3 años. Toqué firmemente. 3 golpes medidos. Santiago abrió la puerta en pantalones deportivos y una camiseta manchada, su cabello despeinado como si acabara de despertar a las 2 de la tarde. Su rostro cambió de confusión a una alegría forzada. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Lo sé todo». Las palabras salieron firmes, controladas. «Devuélveme mi dinero». Su boca se abrió, luego se cerró. «¿Qué dinero?» «Papá, no sé de qué estás hablando». Saqué los estados de cuenta bancarios doblados del bolsillo de mi chaqueta, el papel crujiendo como acusaciones. Estos retiros, mi clave, mi fecha de boda. El color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, dejando la puerta abierta entre nosotros como un escudo. Eso es imposible. Yo nunca... 15 de marzo de 1982. Leí los números en voz alta como una sentencia. La fecha en que me casé con tu madre. La fecha que has estado usando para robarme. ¿Quién te dijo eso? Su voz se quebró, la farsa derrumbándose. ¿Importa? Entré sin invitación, escaneando la sala de estar. Muebles nuevos, una televisión masiva montada en la pared. Todo comprado con mi dinero, mis recuerdos. La mandíbula de Santiago se tensó. ¿Bien? ¿Sí? Tomé algo de dinero, pero no es robar cuando es familia. ¿Algo de dinero? Desdoblé los estados de cuenta completamente. $37,000 en 8 meses. Valeria apareció desde la cocina, su voz afilada como una cuchilla. «Santiago, ¿qué está pasando?» «Tu suegro sabe sobre nuestro arreglo con la clave». «¿Arreglo?» La palabra sabía amarga.
¿Es así como llamamos al robo ahora? Valeria cruzó los brazos, su postura desafiante. Usted tiene más dinero del que sabe qué hacer con él, sentado solo en esa casa grande. Al menos Santiago le dio un buen uso. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. El día de la boda de Santiago, hace 4 años. Me había quedado mirando cómo bailaba con Valeria, recordando mi propio primer baile con Elena. Más tarde esa noche, les escribí un cheque por $10,000 como regalo de bodas. Dinero que había ahorrado cenando solo, noche tras noche, en una casa que se sentía demasiado silenciosa sin la risa de Elena. ¿Buen uso? Miré alrededor de la habitación de nuevo. ¿Cómo esa televisión? Esas sillas de cuero. Los hombros de Santiago se cuadraron, el desafío reemplazando la vergüenza. Deberías estar agradecido de que fuera yo y no algún extraño. Al menos el dinero se quedó en la familia. ¿Agradecido? Repetí la palabra como si estuviera probando algo podrido. Mira, papá, te estás alterando por nada. No es como si necesitaras el dinero. ¿Qué vas a hacer con él de todos modos? ¿Comprar otro suéter viejo? Valeria se rió. Un sonido áspero que cortó la tensión. Probablemente ni siquiera recuerda habernos dado esa clave en primer lugar. Yo no les había dado nada. La clave era privada, sagrada. Representaba el único día en mi vida en que todo había sido perfecto. Cuando Elena había caminado hacia mí en encaje blanco y prometido para siempre. Habían tomado ese recuerdo y lo habían convertido en una herramienta para el robo. Quiero cada centavo de vuelta. Mi voz se mantuvo nivelada, controlada. Para la próxima semana Santiago se burló. ¿O qué? ¿Llamarás a la policía por tu propio hijo? El desafío colgaba en el aire entre nosotros. Doblé los estados de cuenta bancarios cuidadosamente, guardándolos deliberadamente de nuevo en mi bolsillo. Ya veremos. Me giré hacia la puerta, cada paso medido y decidido. Detrás de mí, escuché a Valeria susurrar algo agudo a Santiago. Escuché su respuesta murmurada. La puerta se cerró con un clic definitivo. En mi coche, me senté por un momento, las manos agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos de nuevo. El motor zumbaba mientras me alejaba de la acera, los pensamientos agitándose como nubes de tormenta. Santiago pensaba que esto había terminado. Pensaba que me escabulliría a casa, derrotado y avergonzado, como algún viejo tonto al que le habían enseñado su lugar. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La puerta se cerró detrás de mí, la casa tranquila amplificando el eco del desafío de Santiago. Colgué mi abrigo en el gancho familiar. El pasillo vacío extendiéndose ante mí como un recordatorio de todas las cenas solitarias, todas las fiestas pasadas a solas desde que Elena murió. Caminé hacia la cocina y puse la tetera en la estufa. Los papeles de los retiros yacían esparcidos sobre el mostrador. Cada transacción, una pequeña traición. Tal vez debería dejarlo pasar. $37,000 era mucho dinero, pero tenía suficiente para vivir cómodamente. Tal vez Santiago tenía razón. ¿Qué iba a hacer con él de todos modos? El silbido de la tetera atravesó el silencio. Vertí el agua caliente sobre una bolsita de té, viendo el color ámbar florecer a través del líquido claro, como el arrepentimiento extendiéndose. Pero mientras revolvía, un recuerdo diferente surgió. El segundo año de Santiago en la universidad. Me había llamado, en pánico, diciendo que necesitaba $5,000 inmediatamente para libros y cuotas de laboratorio. Yo había conducido al banco ese mismo día, retirando el dinero de mi fondo de vacaciones. Elena y yo habíamos estado planeando un viaje soñado a Europa antes de que ella enfermara. Nunca llegamos a ir. Dejé la cuchara con más fuerza de la necesaria. 3 años después, el coche de Santiago se había averiado. Otra emergencia, otro retiro de mis menguantes ahorros de jubilación. Luego su boda, el depósito de su apartamento, su deuda de tarjeta de crédito del negocio fallido que había comenzado y abandonado en 6 meses. Caminé hacia la sala de estar, donde nuestras fotos familiares alineaban la repisa de la chimenea.
Elena me sonreía desde nuestra foto de luna de miel, su rostro radiante de alegría. Junto a ella estaba la foto de graduación de la Universidad de Santiago, aquella donde había lanzado su birrete al aire, mientras yo estaba orgulloso en el fondo. Yo había sacrificado todo por ese momento. Mis sueños, mis planes de jubilación, mi oportunidad de viajar mientras aún era lo suficientemente joven para disfrutarlo. Todo para que Santiago pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Deberías estar agradecido de que fuera yo, y no algún extraño. Sus palabras se repitieron en mi mente mientras trazaba el rostro de Elena en la fotografía. Ella había sido quien insistió en que comenzáramos un fondo para la universidad cuando Santiago nació. Él merece cada oportunidad, había dicho, contando billetes de $1 de su salario de maestra. Incluso entonces, ella había estado pensando en su futuro. Tomé la foto de la boda, sintiendo el peso del marco de plata. 15 de marzo de 1982, el día más feliz de mi vida, reducido a un código de 6 dígitos para la conveniencia de mi hijo. La ira me golpeó como una fuerza física, no la rabia caliente e impulsiva que había sentido antes, sino algo más frío, más calculado. Dejé la foto con cuidado, deliberadamente. Llamar a la policía cruzó mi mente brevemente. El fraude con tarjetas de crédito era un delito grave, pero Santiago tenía razón en una cosa. No podía hacerle eso a mi propio hijo. Sin embargo, había otras formas de manejar el robo, formas legales que no involucraban cargos criminales. Subí las escaleras a mi habitación, cada paso sintiéndose decidido. En el baño, me cepillé los dientes mientras miraba mi reflejo en el espejo. 65 años. Pelo canoso, usando el mismo suéter cómodo del que Santiago se había burlado. Tal vez parecía una presa fácil, pero las apariencias podían engañar. Apagué las luces y me deslicé en la cama, las sábanas frescas contra mi piel. Afuera, el vecindario se asentaba en su tranquilidad nocturna. Familias normales terminando cenas normales, conversaciones normales sobre problemas normales. Mis problemas estaban lejos de ser normales ahora. Mientras yacía allí en la oscuridad, un plan comenzó a tomar forma. No venganza, justicia. Había una diferencia, y tenía la intención de hacer que Santiago entendiera exactamente cuál era esa diferencia. El reloj digital junto a mi cama brillaba rojo en la oscuridad. 11:47 de la noche. Mañana era viernes. El tribunal estaría abierto. Necesitaría hacer algunas llamadas, investigar un poco. 40 años como ingeniero me habían enseñado el valor de la preparación y la precisión. Cerré los ojos, pero el sueño permanecía esquivo. Mi mente corría con posibilidades, estrategias, los pasos cuidadosos que necesitaría tomar. Santiago pensaba que era inteligente. Pensaba que había burlado a su viejo y tonto padre. Mañana comenzaría a enseñarle cuán inteligente podía ser este viejo hombre. La luz del sol se filtraba a través de las persianas cuando me levanté. El plan de anoche nítido en mi mente, como un plano finalmente dibujado a escala. Había dormido mejor de lo esperado, la decisión trayendo una paz inesperada. A las 7 de la mañana estaba vestido con mi mejor traje, el azul marino que había usado para el funeral de Elena, planchado y digno. El viaje al Banco Nacional tomó 15 minutos a través de calles matutinas tranquilas. Me estacioné deliberadamente cerca de la entrada, aferrando una carpeta color manila gruesa con estados de cuenta impresos, registros de transacciones y notas que había compilado durante mis horas de insomnio. El vestíbulo del banco zumbaba con energía fluorescente. Clientes tempranos realizando sus negocios matutinos. Me acerqué al mostrador de servicio al cliente donde una mujer joven con el cabello cuidadosamente peinado me saludó con entusiasmo practicado. Buenos días, ¿cómo puedo ayudarle hoy? Necesito reportar el uso no autorizado de mi tarjeta de débito. Puse la carpeta en su escritorio con peso deliberado. Múltiples retiros durante varios meses. Fraude. Su sonrisa vaciló ligeramente.
Oh, vaya, permítame llamar a nuestro gerente de seguridad para usted de inmediato. En minutos, me senté frente al señor Castillo, un hombre de mediana edad cuya corbata estaba ligeramente torcida a pesar de la hora temprana. Abrió mi carpeta, su expresión volviéndose más seria con cada página. Señor Roberto, estas son cantidades sustanciales. ¿Está diciendo que no autorizó ninguno de estos retiros en cajeros automáticos? Ni uno solo. Me incliné hacia adelante. Alguien ha estado usando mi PIN durante meses. Tengo razones para creer que es un miembro de la familia. Su pluma se detuvo sobre un bloc legal amarillo. ¿Un miembro de la familia? Mi hijo tiene acceso a mi información personal. Conoce fechas significativas en mi vida. Señalé el patrón de retiros. Note que las cantidades nunca exceden los $5,000, manteniéndose por debajo de los umbrales de reporte. Castillo asintió con gravedad. Eso es desafortunadamente común en casos de fraude familiar. Necesitaremos comenzar una investigación inmediatamente. El recuerdo surgió sin previo aviso. Santiago a los 16 años pidiendo prestado mi coche. Le había entregado las llaves junto con mi billetera, confiando en él completamente para poner gasolina y regresar a casa a salvo. Había sido responsable entonces, cuidadoso con mi confianza. ¿Cuál es su proceso?, pregunté. Sacaremos las grabaciones de seguridad de los cajeros automáticos utilizados. Cruzaremos referencias con las marcas de tiempo en sus estados de cuenta. Si podemos identificar a la persona haciendo los retiros. Hizo una pausa delicada. ¿Presentará cargos si se confirma que es su hijo? La pregunta colgaba entre nosotros como un desafío. Quiero que me devuelvan mi dinero. Cómo suceda eso depende de cuán cooperativo elija ser él. Durante los siguientes 3 días, mantuve mis rutinas habituales mientras el banco realizaba su investigación. Corté el césped con precisión mecánica, reorganicé mi taller, limpié los canalones que no necesitaban limpieza. Pero bajo las tareas ordinarias, la anticipación zumbaba como electricidad a través de líneas de alta tensión. El miércoles por la tarde, Castillo llamó. «¿Señor Roberto?» Hemos revisado las grabaciones del cajero automático. La persona haciendo los retiros coincide con la descripción que proporcionó de su hijo. Lo hemos contactado directamente para discutir el asunto. ¿Y? Inicialmente negó cualquier irregularidad, pero cuando se le presentó la evidencia en video, Castillo se aclaró la garganta. Se puso bastante agitado. Dijo que esto era un asunto familiar y que el banco no tenía por qué interferir. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuál es su siguiente paso? Estamos obligados a darle una oportunidad para explicar o hacer restitución antes de perseguir cargos formales. Pero, señor Roberto, debo advertirle. Parecía muy molesto por nuestra participación. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando mi reflejo en la ventana oscura. El banco había hecho exactamente lo que yo esperaba. Ahora, Santiago sabía que su robo había sido descubierto a través de canales oficiales, no solo por las sospechas de su padre. Pasé la noche revisando mis notas, anticipando su respuesta. Santiago siempre había sido impulsivo cuando estaba acorralado, rápido para atacar en lugar de aceptar responsabilidad. Elena solía llamarlo su comportamiento de gato acorralado, todo garras y furia cuando estaba atrapado. Mientras dejaba mi café de la tarde, mi teléfono vibró insistentemente en el mostrador. La pantalla se iluminó con un nombre que había estado esperando, pero temiendo. Santiago. El dispositivo continuó su zumbido urgente, exigiendo atención como una acusación que se negaba a ser ignorada. Lo miré durante 3 timbres completos, sabiendo que lo que viniera después determinaría el curso de todo lo que seguiría. El timbre insistente me sacó de mi silla, la pantalla confirmando lo que temía. Tomé una respiración medida antes de contestar, mi voz firme a pesar de la tormenta que sabía que venía. «Hola, Santiago. ¿Qué demonios hiciste?» Su voz explotó a través del altavoz, cruda de furia. «El banco me llamó. Me están acusando de fraude. Reporté retiros no autorizados de mi cuenta. El banco está haciendo su trabajo».
¿No autorizados? Soy tu hijo. Este es dinero de la familia. Permanecí en silencio dejando que sus palabras colgaran en el aire como humo de un fuego moribundo. ¿Papá, estás ahí? Di algo. Estoy escuchando. El teléfono crujió, voces susurrando urgentemente en el fondo. Luego la voz de Valeria cortó a través, afilada como vidrio roto. ¿Señor Roberto? Este es un comportamiento repugnante. ¿Es así como muestra amor por su familia, Valeria? No, déjame hablar. Su voz llevaba ese tono particular que usaba cuando quería herir. Santiago le ha dado todo, su tiempo, su atención, su respeto, ¿y así es como le paga? ¿Humillándolo con investigadores bancarios? Había escuchado este tono antes, la Navidad pasada, cuando le había comprado a Santiago un regalo modesto en lugar del costoso reloj que había insinuado durante meses. La misma indignación herida, la misma lógica retorcida que convertía mi moderación en crueldad. Quiero que me devuelvan mi dinero. La voz de Santiago regresó, sin aliento por la rabia. ¿Tu dinero? Papá, vas a morir algún día. ¿Y quién crees que se queda con todo de todos modos? Solo estaba tomando un adelanto. Un adelanto requiere permiso. ¿Permiso? Se rió, amargo y duro. ¿Quieres permiso? Bien, aquí tienes algo de permiso. Detén esta investigación o vas a arrepentirte. La amenaza se asentó entre nosotros como hielo en el agua. ¿Arrepentirme cómo exactamente? ¿Crees que eres tan listo sentado en esa casa grande completamente solo? Pero nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti, viejo. ¿Con qué frecuencia visitamos? ¿Con qué frecuencia llamamos solo para ver cómo estás? La voz de Valeria intervino de nuevo, empalagosa con falsa preocupación. Somos toda la familia que le queda, señor Roberto. ¿Realmente quiere tirar eso a la basura por dinero? ¿Qué pensaría Elena? La mención del nombre de mi esposa golpeó como un golpe físico. Cerré los ojos, recordando la voz suave de Elena contándole cuentos antes de dormir a Santiago. Sus manos pacientes enseñándole a atarse los zapatos. Elena querría honestidad entre los miembros de la familia. ¿Honestidad? La voz de Santiago se quebró con incredulidad. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Eres un viejo solitario que compra la atención de su familia con dinero. Y ahora estás enojado porque alguien finalmente te lo dijo en la cara. Me moví hacia la ventana, mirando hacia la calle tranquila donde vivían familias normales, vidas normales, sin estas conversaciones. El banco completará su investigación independientemente de lo que yo diga ahora. El proceso ha comenzado. Entonces deténlo. Llámalos de vuelta. No puedo hacer eso, Santiago. No puedes o no quieres. No quiero. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de respiraciones y sonidos de tráfico distante desde su lado de la línea. ¿Bien? Su voz bajó a algo más frío, más calculado. ¿Quieres jugar este juego? Jugaremos. Pero no vengas llorando con nosotros cuando te des cuenta de lo que has perdido. La línea se cortó. Dejé el teléfono con cuidado, metódicamente, como desactivando una bomba. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantener el control durante 20 minutos de veneno concentrado. Caminé hacia mi escritorio y saqué un bloc legal, escribiendo todo lo que podía recordar de la conversación. Las amenazas de Santiago, las manipulaciones de Valeria, sus palabras exactas sobre arrepentimiento y consecuencias. Si esto escalaba más, quería documentación. El recuerdo surgió mientras escribía Santiago a los 25 años, llamándome a medianoche desde una estación de policía. Conducir ebrio, había dicho, pero fue solo un malentendido. ¿Podía pagar la fianza? El oficial que lo había arrestado estaba equivocado, insistía. Todos estaban equivocados excepto Santiago. Pagué la fianza, contraté a un abogado. Lo vi alejarse sin una palabra de gratitud. Ahora, 15 años después, el patrón permanecía sin cambios. Todos estaban equivocados excepto Santiago. Terminé mis notas y las archivé cuidadosamente en la carpeta color manila.
Afuera, el vecindario se asentaba en su ritmo nocturno. Pero me encontré mirando frecuentemente hacia la ventana. Las amenazas de Santiago habían sido vagas, pero directas. Había aprendido hace mucho que los animales acorralados eran impredecibles. Mientras me preparaba para dormir, una sirena distante gimió en algún lugar de la noche, acercándose antes de desvanecerse en el silencio. El sonido me hizo detenerme en la ventana de mi habitación, escaneando la calle vacía abajo. Todo parecía normal, pero algo en la oscuridad se sentía diferente, cambiado. Esos 2 días pasaron en una rutina vigilante. Mandados en el supermercado, correos electrónicos a viejos colegas, caminatas matutinas por el vecindario. Pero bajo las actividades ordinarias, me sentía como una presa esperando que el depredador atacara. El jueves por la mañana, el golpe destrozó la calma. Golpes secos y autoritarios que resonaron a través de mi casa tranquila como disparos. Miré a través de las cortinas de la sala y vi 2 patrullas de policía estacionadas en mi entrada, sus luces rojas y azules pintando la puerta blanca de mi garaje en colores alternos. 3 oficiales estaban en mi porche, uno sosteniendo un documento de aspecto oficial. Abrí la puerta con manos firmes. Señor Roberto Blanco. Ese soy yo. La oficial principal, una mujer de unos 40 años con ojos gris acero, desdobló un papel con precisión practicada. Tenemos una orden de registro para estas instalaciones basada en una denuncia anónima sobre almacenamiento ilegal de armas. Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Armas? Oficial, nunca he tenido un arma en mi vida. ¿Ha habido algún error? Necesitaremos realizar una búsqueda exhaustiva para verificar eso, señor. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado, mi mente corriendo. Denuncia anónima. El momento era demasiado conveniente, demasiado perfectamente vengativo. La voz de Santiago resonó en mi memoria. Vas a arrepentirte. En minutos, mi hogar se transformó en caos. Cajones abiertos, cojines del sofá volcados, gabinetes de cocina vaciados sobre los mostradores. Los seguí de habitación en habitación, viendo 40 años de organización cuidadosa desmoronarse bajo su invasión metódica. Señor, necesitará esperar afuera mientras completamos la búsqueda. En mi jardín delantero, me paré como un acusado en mi propia vida. Los vecinos salieron de sus casas, teléfonos levantados, grabando mi humillación para la posteridad. La señora Herrera de al lado susurró urgentemente a su esposo, sus palabras perdidas en el aire de la mañana, pero su juicio claro. Un recuerdo surgió, no invitado. El cumpleaños número 21 de Santiago. Lo había sorprendido con un viaje de fin de semana a una gran ciudad, pagado enteramente con dinero que había ahorrado comiendo el almuerzo en casa en lugar de en restaurantes. Habíamos recorrido la arquitectura, visitado museos, compartido pizza. Me había abrazado en la estación de tren. Dijo que era el mejor cumpleaños de todos. ¿Señor Roberto? La oficial principal reapareció. Hemos completado nuestra búsqueda. No se encontraron armas en las instalaciones, porque no poseo ninguna. La denuncia mencionaba ubicaciones específicas, almacenamiento en el sótano, armarios de las habitaciones. No encontramos nada para corroborar la afirmación. Su voz llevaba una nota de disculpa, pero sus ojos permanecieron profesionales. Archivaremos nuestro informe en consecuencia. Se marcharon tan eficientemente como habían llegado, dejando atrás muebles volcados y espacios violados. Vi sus luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina. Luego me volví hacia mi casa. La puerta principal estaba abierta como una boca congelada a mitad de un grito. La puerta se cerró detrás de mí, los papeles dispersos crujiendo bajo mis pasos mientras el shock se asentaba en algo más duro, más enfocado. Los libros yacían con el lomo hacia arriba en el suelo, sus páginas abiertas como alas rotas. Los cajones de la cocina colgaban abiertos, su contenido derramado sobre los mostradores en pilas acusatorias. Caminé hacia mi estudio, donde la computadora todavía zumbaba silenciosamente en el escritorio. El icono de Facebook brillaba azul en la esquina de la pantalla, una plataforma que había evitado durante años,
prefiriendo las llamadas telefónicas a las declaraciones públicas. Pero las amenazas de Santiago habían cambiado las reglas. Inicié sesión en la cuenta que había creado, pero nunca usado, mis dedos moviéndose lentamente por el teclado. Elena la había configurado para mí antes de morir, insistiendo en que querría ver fotos de futuros nietos. No había nietos ahora, solo traición. Navegué al perfil de Valeria, su rostro sonriente burlándose de mí desde una foto de vacaciones que yo había financiado sin saberlo. La última publicación estaba fijada en la parte superior, subida hace 2 horas. Un video. El registro policial. Mi humillación capturada en alta definición. Desafortunadamente, mi suegro ha tomado el camino equivocado, decía la leyenda. Estamos desconsolados, pero no sorprendidos. El deterioro mental afecta a muchas personas mayores, llevando a delirios paranoicos y acusaciones contra miembros de la familia. Por favor, manténganlo en sus pensamientos y oraciones durante este momento difícil. Familia. Primero, conciencia sobre la salud mental. El video mostraba patrullas de policía en mi entrada, oficiales llevando cajas, vecinos reuniéndose como buitres. 47 me gusta, 16 compartidos. Comentarios fluyendo como veneno. Tan triste cuando se ponen así. Mi abuela hizo lo mismo antes de que tuviéramos que mudarla a un asilo. Eres una santa por aguantar esto, Valeria. Cerré la laptop de golpe, mis manos temblando de rabia. El teléfono sonó. Mi banco. Señor Roberto. Habla el señor Castillo de Investigación de Fraudes. Quería actualizarlo sobre su caso. ¿Cuál es el estado? Bueno, está tomando más tiempo de lo esperado. Estos asuntos familiares son complicados. Hemos hablado con su hijo de nuevo, y él mantiene su posición de que los retiros fueron autorizados. ¿Autorizados? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Le dije que no lo fueron. Sí, pero sin evidencia adicional o una denuncia penal, nuestras opciones son limitadas. Podemos congelar la cuenta, pero recuperar fondos ya retirados se apagó diplomáticamente. Lo que me está diciendo es que no ayudarán. Estamos haciendo todo lo que podemos dentro de nuestras pautas, señor Roberto. Quizás esto es algo que se resuelva mejor dentro de la familia. Colgué sin otra palabra. La laptop estaba cerrada en mi escritorio, las mentiras de Valeria todavía brillando detrás de su pantalla oscura. 47 personas ahora creían que yo era un anciano en deterioro mental, haciendo acusaciones paranoicas contra su amorosa familia. Abrí la laptop de nuevo, miré la publicación y tomé una decisión. Si querían jugar en público, jugaríamos en público. Pero esta vez, yo controlaría la narrativa. Saqué un blog legal y comencé a escribir. No palabras enojadas o súplicas emocionales, sino un plan metódico. 40 años como ingeniero me habían enseñado que cada problema tenía una solución si lo abordabas con las herramientas correctas y suficiente paciencia. Santiago pensaba que era inteligente. Valeria creía que era astuta. Estaban a punto de descubrir la diferencia entre la astucia y la inteligencia. La pantalla se atenuó mientras me alejaba del escritorio, pero una idea surgió. Hora de cambiar las tornas silenciosamente. Había pasado mi carrera resolviendo problemas complejos dividiéndolos en componentes manejables, y esta situación no era diferente. Santiago y Valeria habían declarado la guerra usando mentiras y manipulación. Yo respondería con verdad y evidencia. Primer paso, documentación. Descargué una aplicación de grabación de llamadas en mi teléfono, del tipo que los abogados de divorcio recomiendan a sus clientes. Cada conversación futura con Santiago sería preservada, sus palabras capturadas para la posteridad. Segundo paso, ayuda profesional. Encontré al detective Morales a través de las páginas amarillas, su anuncio prometiendo investigaciones discretas para asuntos sensibles. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio deteriorado en el centro, el tipo de lugar donde la gente iba cuando no tenía a dónde más acudir. $37,000 en 8 meses, expliqué, deslizando los estados de cuenta bancarios a través de su escritorio desordenado.
Necesito saber en qué lo gastaron. Morales era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con ojos inteligentes y manos que se movían constantemente, ajustando papeles, golpeando bolígrafos, revisando su teléfono. La vigilancia no es barata, señor Roberto. Mi tarifa diaria es de 300 más gastos. ¿Cuánto tiempo necesitaría para esta cantidad de robo? 2 semanas deberían darnos una imagen clara de su estilo de vida. El recuerdo surgió mientras escribía el cheque. Diseñando la planta de tratamiento de agua en 1987. El alcalde preguntando si podíamos recortar gastos para ahorrar dinero. La buena ingeniería no es barata, le dije, pero es más barata que arreglar una mala ingeniería después. El mismo principio aplicaba ahora. En una semana, Morales entregó su primer informe. Los gastos de Santiago y Valeria pintaban una imagen de extravagancia casual, ropa de diseñador, restaurantes caros, viajes de fin de semana a complejos turísticos de lujo. Las fotos los mostraban riendo sobre champán en establecimientos que yo nunca había escuchado, usando relojes que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. Mi dinero había financiado su actuación de prosperidad, pero el descubrimiento más interesante de Morales no fue fotográfico, fue tecnológico. Su hijo ha estado presumiendo sobre su adelanto de herencia en las redes sociales, explicó, mostrándome capturas de pantalla del Instagram de Santiago, publicadas esta última semana. La imagen mostraba a Santiago levantando una copa en un brindis. La leyenda decía, por el dinero de la familia, bien gastado. Algunas personas saben cómo disfrutar la vida. Viviendo mi mejor vida, riqueza familiar. Miré la pantalla, mi mandíbula apretándose. No solo me estaba robando, se estaba burlando de mí públicamente mientras lo hacía. Tercer paso, la trampa. Creé una cuenta de correo electrónico falsa y me envié una alerta bancaria fabricada sobre actividad sospechosa en mi cuenta. Luego llamé a Santiago, mi teléfono grabando silenciosamente cada palabra. ¿Papá? ¿Qué pasa? Suenas molesto. Acabo de recibir una alerta del banco, están marcando patrones de retiro inusuales en mi cuenta. Silencio. Luego, ¿qué tipo de patrones? Grandes cantidades, siempre justo por debajo de $5,000. Quieren que vaya mañana para revisar las grabaciones de seguridad. ¿Grabaciones de seguridad? Su voz se quebró ligeramente. De los cajeros automáticos, pueden ver quién ha estado usando mi tarjeta. Más silencio. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba una nota de pánico que nunca había escuchado antes. Papá, tal vez deberías esperar. No vayas al banco mañana. Déjame llamarte de vuelta. La línea se cortó. Dejé el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. Mis días de ingeniería me habían enseñado que la presión revela debilidades estructurales. Santiago acababa de mostrarme la suya, pero mi plan apenas comenzaba. Morales me había dado evidencia de su extravagancia. Mis grabaciones capturarían sus admisiones, y el correo electrónico falso había confirmado su culpa a través del pánico. Ahora venía el componente más importante, la acción legal. Levanté el teléfono y marqué el número que había encontrado en línea más temprano ese día. Bufete Herrera y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una consulta. Necesito demandar a mi hijo. La pila de fotos se alineaba perfectamente en mi carpeta. Cada imagen una pieza de evidencia en el caso que estaba construyendo. La vigilancia de Morales había sido exhaustiva. Santiago y Valeria cenando en restaurantes que cobraban más por el vino de lo que yo gastaba en comida en un mes, comprando en boutiques donde un solo bolso costaba más que mis servicios públicos mensuales. La oficina de la licenciada Herrera ocupaba una casa antigua renovada cerca del centro, su placa de bronce pulida hasta brillar como un espejo. La abogada Herrera era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, pero sus preguntas eran agudas y enfocadas. Señor Roberto, ¿está seguro de proceder con esto? Demandar a miembros de la familia crea un daño permanente en las relaciones. El daño se creó cuando mi hijo decidió robarme.
Ella revisó mi evidencia metódicamente. Estados de cuenta bancarios, fotografías de Morales, las conversaciones telefónicas grabadas donde la culpa de Santiago se filtraba a través de su pánico. Esto es en realidad bastante fuerte. Las grabaciones son admisibles, ya que usted fue parte de las conversaciones, y la evidencia financiera es clara. ¿Qué estamos buscando en daños? Robo de $37,000 más intereses, costos judiciales, y potencialmente daños punitivos por la naturaleza sistemática del fraude. Su pluma rasgaba a través de formularios legales, cada trazo sellando mi camino hacia adelante. Presentaré esto esta tarde. El secretario del tribunal selló mis documentos con autoridad satisfactoria, el sello oficial marcando mi transformación de víctima a demandante. Caso número CB 2024-1847. Roberto Blanco contra Santiago Blanco y Valeria Blanco. Iba camino a casa cuando sonó mi teléfono. Santiago. Activé la aplicación de grabación antes de contestar. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes dejar esto del banco? Podemos arreglar algo. ¿Arreglar qué, exactamente? Mira, tal vez sí tomé prestado algo de dinero sin preguntar, pero las familias no se demandan entre sí por malentendidos. Tomar prestado requiere permiso, Santiago. Tomar sin permiso es robo. La voz de Valeria cortó a través del fondo. Dile que le pagaremos. Lentamente, pero pagaremos. ¿Qué tan lentamente?, pregunté. Quizás $50 al mes, $100. No somos ricos, papá. Pensé en las fotos que Morales había tomado ayer. Santiago firmando el cheque en un restaurante de carnes que cobraba $60 por un corte de carne. Escucharán de mi abogada. ¿Tu abogada? Su voz se elevó. Papá, no puedes hablar en serio sobre esto. Soy tu hijo, y yo era tu padre. Ningún hecho impidió el robo. Pelearemos esto. Le diremos a todos que estás teniendo problemas mentales. El registro policial prueba... Colgué, mis dedos firmes en el botón de finalizar llamada. La ironía no se me escapaba. Años atrás, cuando Santiago tenía 12 años, lo habían atrapado robando dulces de una tienda de la esquina. Lo había llevado de regreso para disculparse y pagar el doble del valor de los dulces. Tomar lo que no es tuyo está mal, le dije. No importa qué excusa uses. Había aprendido la lección entonces. Aparentemente, la había olvidado desde entonces. Esa noche, me senté en mi estudio revisando los papeles legales que la licenciada Herrera había preparado. La demanda exponía los hechos en un lenguaje frío y preciso. Robo sistemático, abuso de confianza, uso fraudulento de información financiera. Leerlo se sentía como ver la destrucción de mi familia narrada por un extraño. Pero algunas destrucciones eran necesarias. Como demoler un edificio con daño estructural. Limpiabas los cimientos malos antes de construir algo mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto es solo el comienzo, viejo. No tienes idea de lo que has empezado. Reenvié el mensaje a la licenciada Herrera con una nota. Evidencia adicional de intimidación. Luego me serví una copa del vino que Elena y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial. Había estado envejeciendo en nuestro sótano durante 15 años, esperando el momento adecuado. Esta noche se sentía correcta. La justicia, resultó. Valía la pena celebrarse. Ese mes voló en sesiones de práctica para el testimonio, organización de evidencia, hasta finalmente entrar en el resonante salón del tribunal. El peso de mi evidencia cuidadosamente compilada me anclaba con confianza tranquila. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado por los programas de televisión, más como una sala de conferencias con asientos elevados y muebles formales. Santiago y Valeria se sentaron en la mesa de los acusados con su abogado designado por el tribunal, un hombre joven que parecía abrumado por la evidencia apilada contra sus clientes. La jueza Solares llamó a la sesión al orden con un golpe seco de su mazo. Este es un caso civil de presunto robo y fraude. Señor Roberto, puede presentar su evidencia. La licenciada Herrera se puso de pie, su voz clara y profesional.
Su señoría, demostraremos un robo sistemático por un total de $37,000, logrado a través del uso no autorizado del número de identificación personal del demandante. La primera prueba fueron los estados de cuenta bancarios, cada retiro resaltado en marcador amarillo. Mientras Herrera leía las cantidades en voz alta, vi el rostro de Santiago ponerse más pálido con cada número. 3 de marzo, $3,000. 10 de marzo, $2,500. 17 de marzo, $4,000. La lista continuó durante varios minutos, un redoble de traición medido en dólares y fechas. Luego vinieron las fotografías de Morales. Santiago y Valeria en restaurantes caros, comprando en tiendas de lujo. Santiago usando un reloj que costaba más que el pago de mi coche. Las imágenes se proyectaron en una pantalla para que la jueza las examinara. Estas fotos fueron tomadas durante el período del presunto robo, explicó Herrera. Note: el estilo de vida del acusado parece inconsistente con sus ingresos reportados como camarero a tiempo parcial. Pero el momento que había estado esperando llegó cuando Herrera activó la grabación de mi teléfono. La voz de Santiago llenó la sala del tribunal, su pánico claro mientras me rogaba que evitara la investigación del banco. «Papá, tal vez deberías esperar. No vayas al banco mañana. Déjame llamarte de vuelta». La grabación continuó con nuestra conversación posterior. «Mira, tal vez sí tomé prestado algo de dinero sin preguntar». La jueza Solares se inclinó hacia adelante. ¿Escuché al acusado admitir haber tomado dinero sin permiso? El abogado de Santiago objetó débilmente, pero el daño estaba hecho. Santiago había confesado con sus propias palabras. Cuando fue su turno de defenderse, Santiago subió al estrado con manos temblorosas. «Su señoría, mi padre me dio permiso para usar su cuenta. Se está haciendo mayor. A veces olvida cosas. ¿Tiene algún permiso por escrito?», preguntó Herrera durante el contrainterrogatorio. «Bueno, no, pero ¿algún testigo de este presunto permiso? Se entendía entre nosotros. La familia no necesita permiso formal para todo». Herrera sacó las capturas de pantalla de las redes sociales que Morales había recolectado. ¿Es esta su publicación de Instagram, señor Santiago? El rostro de Santiago se puso blanco mientras sus propias palabras aparecían en la pantalla. «Por el dinero de la familia, bien gastado. Algunas personas saben cómo disfrutar la vida. ¿Suena esto como alguien que creía que tenía permiso para usar el dinero de su padre? ¿Yo? Eso era solo bromeando». El testimonio de Valeria fue aún peor. Lloró a la señal, afirmando que solo habían tomado dinero para necesidades, mientras fotos de sus compras de lujo brillaban en la pantalla del tribunal detrás de ella. ¿Los alimentos cuestan $1,800 en un restaurante de carnes?, preguntó Herrera secamente. El recuerdo me golpeó mientras los veía retorcerse. La mañana que había escuchado la risa de Santiago a través de la llamada telefónica olvidada. Está demasiado ciego para notar eso, y es demasiado tonto para averiguarlo. La arrogancia en su voz, el desprecio casual de mi inteligencia. Ahora se sentaba en una silla de testigos, tropezando con mentiras, mientras la evidencia de su robo lo rodeaba como muros de prisión. La jueza Solares deliberó por menos de 10 minutos. Encuentro la evidencia abrumadora. Los acusados robaron sistemáticamente al demandante, usando información personal obtenida a través de la confianza familiar. El robo totalizó $37,000 en 8 meses, logrado a través de un engaño deliberado. El golpe del mazo resonó a través de la sala del tribunal como un trueno. Sentencia a favor del demandante por la cantidad de $37,000 en restitución, más costos judiciales, honorarios de abogados y una penalización de $10,000 por la naturaleza sistemática del fraude. Sentencia total, $52,000. Me senté perfectamente quieto, dejando que la victoria se asentara en mis huesos, como el calor de un fuego largamente esperado. Santiago y Valeria miraban a la jueza en shock, sus rostros pálidos como sábanas de hospital. $52,000 que no tenían. Una sentencia de la que no podían escapar.
Mientras salíamos de la sala del tribunal, Santiago me agarró del brazo. «Papá, por favor, no podemos pagar esto. Nos estás destruyendo». Lo miré a los ojos de mi hijo, los ojos de Elena, y no vi nada más que el cálculo asustado de alguien cuyos esquemas finalmente habían colapsado. «Ustedes se destruyeron a sí mismos», dije en voz baja. Yo solo proporcioné la evidencia. Fuera del tribunal, Herrera estrechó mi mano con genuina satisfacción. «Felicidades, señor Roberto. Ahora viene la parte divertida, cobrar lo que le deben». Caminé hacia mi coche con los papeles de la sentencia en mi maletín, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. El aire primaveral llevaba el aroma de árboles en flor, y por primera vez desde esa terrible llamada telefónica, podía imaginar un futuro sin el sabor amargo de la traición. El aviso de ejecución llegó en una semana, su membrete oficial anunciando el comienzo del ajuste de cuentas financiero de Santiago y Valeria. Mi abogada había explicado el proceso. Embargo de salario, incautación de activos, congelamiento de cuentas bancarias, la maquinaria legal que convierte las sentencias judiciales en dinero recuperado. Vi su desmoronamiento desde una distancia cuidadosa. Primero fue el coche de Santiago. Conduje pasando su complejo de apartamentos y lo vi estacionado en la calle con un letrero de «Se vende» pegado en el parabrisas. Sus letras rojas desvaneciéndose como sus excusas. El BMW que había comprado con mi dinero robado, ahora con un precio desesperadamente bajo para una venta rápida. 2 días después, Morales llamó con una actualización. Están liquidando todo lo que pueden. Venta de garaje este fin de semana. Muebles, electrónica, joyas. Se dice que están atrasados en el alquiler y enfrentando el desalojo. ¿Cuánto han recaudado? Quizás $8,000 hasta ahora. Tienen un largo camino por recorrer. Las publicaciones en las redes sociales se habían detenido por completo. El Instagram de Valeria, una vez lleno de fotos de restaurantes y publicaciones de vacaciones, ahora estaba en silencio. Su última actuación pública había sido su derrota en el tribunal. Recibí mi primer pago un martes, un cheque por $1,500, retirado de la cuenta de cheques de Santiago con «Pago ordenado por el tribunal», escrito en la línea de memo. Mi cajera del banco lo procesó sin comentarios, pero capté su mirada a la anotación. La ironía era perfecta. Dinero fluyendo de regreso a mí a través del mismo banco donde Santiago los había convencido de que yo estaba demasiado senil para notar el robo sistemático. Esa tarde, mi teléfono sonó. Valeria. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. «Señor Roberto, por favor, ¿podemos hablar? Sabemos que cometimos errores, pero $52,000 nos arruinarán. Santiago perdió su trabajo porque su jefe se enteró de la demanda. Estoy embarazada, por favor». Su voz llevaba una desesperación genuina ahora, despojada de la manipulación a la que me había acostumbrado. Valeria tuvieron meses para devolver lo que robaron. Eligieron amenazas y humillación en su lugar. Pero el bebé, su nieto, las palabras colgaron entre nosotros como cebo en un anzuelo. Estaba intentando la misma manipulación emocional que había funcionado durante años, asumiendo que sacrificaría mi dignidad por la promesa de paz familiar. Cualquier niño merece padres que entiendan la diferencia entre el bien y el mal. Tal vez esta experiencia les enseñe a ambos esa lección. Colgué y me senté en silencio en mi cocina, recordando la mañana en que descubrí su robo, el shock de la traición, la humillación de ser llamado demasiado ciego y demasiado tonto para notar que mi propio dinero desaparecía. Ahora Santiago trabajaba en la construcción por la mitad de su salario de camarero, su reloj elegante vendido a una casa de empeño. Valeria se había mudado de regreso con su madre, su apartamento perdido por falta de pago del alquiler. La sentencia del tribunal había despojado su prosperidad robada, revelando el vacío debajo. Para el final del verano, habían logrado pagar $23,000 a través de activos liquidados y salarios embargados. Los $29,000 restantes tomarían años en cobrar, asumiendo que ambos se mantuvieran empleados.
Deposité su último pago, un giro postal por $800, y conduje a casa a través de vecindarios donde vivían familias normales, vidas normales, sin estas complicaciones. En mi entrada, me senté por un momento, mirando la casa que Elena y yo habíamos construido juntos. 40 años de matrimonio, 35 años criando a Santiago, 15 años de viudez. La llamada telefónica que comenzó este viaje se sentía como algo de otra vida, pero el silencio era diferente ahora. No el eco hueco de la soledad, sino la tranquilidad satisfecha de problemas resueltos y cuentas equilibradas. Entré y saqué mi chequera para actualizar el registro. $52,000 otorgados, $23,000 cobrados, $29,000 aún adeudados. Las matemáticas de la justicia calculadas en dólares y consecuencias. La foto de Elena me sonreía desde la repisa de la chimenea, su rostro congelado en la alegría del día de la boda. Había honrado su memoria al negarme a aceptar el robo disfrazado de lealtad familiar. Ella habría aprobado la lucha, incluso si hubiera lamentado la necesidad. Fuera de mi ventana, el vecindario se asentaba en su rutina nocturna. Problemas normales, soluciones normales. Familias normales sin estas complicaciones. Dentro de mi casa, el silencio se sentía como victoria. Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.